que lo conocen, lo han adquirido, saben perfectamente la calidad, el material, la calidad también de lo que está escrito, la narración, la explicación de la Trinidad Satánica y el gobierno del Anticristo. Aquí está nuestro libro para nuestros amigos del Facebook y también ahí creo que también alcanzo a ver para nuestros amigos del canal de YouTube. Amén. Estamos con este hermoso libro, también producido por 3 en 1, que es también que nos hace todo lo que es la parte, ¿no es cierto?, las imágenes, amén, las ediciones, las fotos, todo esto que está aquí adentro, todas estas cositas bonitas, y impresa también ahí en la ciudad de Chillán, donde mi querida hermana Ángela Fuentes, ahí también ellos también han trabajado duramente en este trabajo, en esta impresión. Ya vamos por las 300 libros de este tema, la Trinidad Satánica y el gobierno del Anticristo. Bien, ahí están todos nuestros datos y bueno, hay una hermosa, hermanos, explicación de cómo y qué manera se va a conformar el gobierno del Anticristo. El tema de esta noche, ¿qué tema tenemos para esta noche? Lo hemos conversado, lo hemos hablado, lo hemos tratado en otras oportunidades y lo seguimos hablando. Saludo también a nuestras hermanas Dorcas, que en el día de hoy nos congregamos, estuvimos con ellas, estuvimos ministrando, hablando con nuestras hermanas Dorcas, estuvimos en la clase de teología en el día de hoy, y ayer junto al hermano Marcelo Navarro, hermano Nicolás, estuvimos en la cárcel, en la alcaidía, también enseñando Biblia en el pabellón 6, para todos nuestros hermanos del pabellón 6 de la alcaidía acá en General Roca. Nuestros saludos, nuestros cariños. Mañana estoy predicando también acá en General Roca, y ya no estamos yendo a la ciudad de Chillán este fin de semana. Lo digo ahora porque el sábado no voy a estar en vivo, pero posiblemente estemos transmitiendo desde Chillán el culto y la reunión que vamos a estar realizando en Santa Blanca 566, Vicente Pérez Rosales. Para nuestros hermanos y amigos de Chillán, nos estamos congregando a las 7 de la tarde. Vamos a estar viajando el mismo sábado con un grupo de hermanos y vamos a estar llegando a Chillán para predicar de inmediato. Fíjese el trabajo que estamos llevando adelante. No paramos acá en Roca, seguimos trabajando, estamos en la radio y estamos, hermanos, ya preparándonos para el día de mañana en un culto general a las 8 de la tarde. Estamos ministrando la palabra del Señor. Amén. Y estamos, hermanos, viajando a Chillán y predicando el mismo día que viajamos a nuestros hermanos. Días de decisiones, 19 y 20 de octubre en la ciudad de Chillán. Así es. La unidad y la estructura de la iglesia es el tema de hoy día. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos de Efesios capítulo 4, verso 14 al 16. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Preocúpese de si está llegando alguna cosita, hermano. Entonces, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, hermanos, tiene una estructura de unidad. Quiero siempre decir que la iglesia de Cristo no es algo como nosotros nos imaginamos, al lote, por si acaso, a lo mejor, posiblemente. Se parece a un cantante que conozco, Duda da Silva. Y la iglesia tiene una forma, tiene un diseño. Hay muchos apóstoles que les gusta hablar mucho del diseño de la iglesia. Y yo quiero hablar esta hora, hermanos, con respecto a cómo la iglesia de Cristo, el Señor la formó, y por eso muchas veces las personas deben estar sujetas. Quienes caminan, hermanos, fuera de estos márgenes, no obedecen, hermanos, a los patrones en que Dios, hermano, estableció su iglesia. Yo sé que hay muchas libertad para muchas cosas y el Espíritu Santo tiene libertad para moverse como Él quiere y hacer como Él quiere y hacer como Él desea. Y está bien y es lógico cuando Dios trata con nosotros en forma individual o con la iglesia. Y de la nada el Señor hace tan perfectamente bien. Pero la iglesia del Señor, la iglesia espiritual de Cristo,
que no es una estructura sólida. No estoy hablando de un templo hecho de madera, no estoy hablando de un templo hecho de concreto, no estoy hablando de un templo hecho por la mano del hombre, sino que estoy hablando de un templo espiritual. Estoy hablando de una iglesia universal. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que está diseminado por todas partes del mundo. En todo rincón de este planeta hay creyentes que son parte de esta iglesia. Y esta iglesia espiritual, esta iglesia mística, esta iglesia tiene un diseño, tiene una forma. Y yo hoy día voy a hablar de la unidad y estructura de la iglesia. Cómo la iglesia, que su fundamento es Jesucristo, la base de todo este edificio espiritual es Jesucristo, va levantando sus muros, va levantando sus columnas, que tienen que ver, hermanos, con la fe, con la doctrina, con los ministerios. Y vamos a hablar de eso. Esta iglesia de Cristo, hermanos, no se levanta por casualidad, no se levanta, hermanos, a la idea y al pensamiento del hombre, sino que Dios le da una forma y somos nosotros, los seres humanos, quienes tenemos que preocuparnos de respetar justamente la forma y la manera en que la iglesia está establecida por el Señor Jesucristo y por su Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla sobre los fundamentos, habla sobre las coyunturas, que dice, sí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente unas con otras, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero algo también dice en Colosenses, agrega el apóstol Pablo en Colosenses 2, capítulo 2, 19, diciendo, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, aquí viene, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, nuevamente, y ligamentos, crece, una vez más la palabra de crecimiento, crece con el crecimiento que da Dios. Así es. Crece con el crecimiento que da Dios. Y después tenemos nuevamente Efesios, en capítulo 2, 19, y dice de esta manera, así que ya no sois, sí, Efesios, Colosenses 2, 20, sí, está bien, edificado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles, edificado, vamos hablando de edificación, estructura, unidad, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es. El ángulo de todo. Los cálculos matemáticos de ese edificio parten de esa piedra angular. Amén. O sea, entendamos entonces un Dios que tiene un orden, un Dios que tiene una sabiduría, un conocimiento para poder, ¿no es cierto?, ir edificando su iglesia, ir edificando y levantando y haciéndola crecer. Y cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando de la vida de los creyentes, estamos hablando de la vida personal de cada uno de nosotros. Así es. Ahora yo le voy a presentar entonces tres estructuras de unidad. Y la primera que yo le voy a mencionar es la palabra. Dios le da a la iglesia una estructura de unidad que tiene que ver con la palabra, Amén, con el mensaje. Porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron, dice el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento y el Nuevo, hermanos, se registran 3.800 veces las afirmaciones, escrito está, dijo Dios, así le ha dicho Jehová, la palabra de Dios. Más de 3.800 veces. Bendito Entonces Dios. la palabra que Dios le da es una de las estructuras de unidad de la iglesia. Sin la palabra, sin el mensaje, sin esta palabra gloriosa, esta palabra maravillosa, la iglesia carece de unidad. La iglesia carece de una estructura sólida. La iglesia carece del conocimiento. La iglesia carece de la enseñanza. La iglesia carece de la instrucción. Así es. ¿Cómo se va a levantar una iglesia? ¿Cómo se va a levantar sus columnas? Las columnas que tienen que tener claramente, hermanos, el conocimiento de la doctrina. Cuando en una iglesia estos fundamentos de unidad, estas estructuras de unidad no están, naturalmente que el edificio no va a poder soportar con el tiempo
el rigor, hermanos, del clima o los vientos, tarde o temprano sus muros se van a ir decayendo, se van a ir, hermanos, doblando, se van a ir quebrando, porque una estructura de unidad no está firme o no existe propiamente tal. Cuando en la iglesia la palabra de Dios no está, cuando la enseñanza desaparece, cuando la instrucción no se entrega. Hoy día hablamos con los hermanos en clase de teología en la que estuvimos, y yo les hacía ver, hermanos, que la palabra del Señor es irreemplazable dentro de la iglesia. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, hermanos, reprender. Cuando la palabra de Dios no está en la iglesia, cuando la palabra de Dios merma en la iglesia, cuando la palabra de Dios mengua en la iglesia, cuando los predicadores no pueden predicar con libertad en la iglesia, porque los líderes no creen en esta doctrina, no creen en esta enseñanza. Cuando, hermanos, a los predicadores se les censura y se les dice, usted no me predique de esta doctrina, usted no me predique de estos pecados. Yo día decía, 19 años que llevo en esta ciudad, 19 años que jamás a ningún predicador le he censurado una palabra. Le he dicho, usted no me predique sobre esto. Hemos denunciado el pecado, hemos hablado de la santidad, hemos hablado del poder de Dios, hemos hablado, hermanos, de la llanura del Espíritu Santo, hemos hablado de las doctrinas del bautismo, de la Santa Cena, del cielo, del infierno, de la venida de Cristo. Hemos hablado, hermanos, a la familia, a la juventud, le hemos hablado a los niños, le hemos hablado en general. Amén. Hasta yo mismo, hermanos, he pasado más de alguna oportunidad al altar para llorar, para pedir perdón al Señor, no siendo ninguna excepción con mis hermanos. Hemos estado a las plantas de Dios, hemos llorado juntos con muchos hermanos, cuando la palabra nos ha hablado, nos ha ministrado. Por lo tanto, cuando no existe esta estructura de unidad que es la palabra, naturalmente que el edificio, que nuestra vida, que nuestra fe, que nuestro propio templo se va a sentir dañado, se va a sentir imposibilitado de poder permanecer en el tiempo. Cuando la gente no oye la palabra, cuando la gente no guarda esa palabra, tarde o temprano, hermanos, vamos nosotros a apartarnos y vamos a caminar por caminos que nos parecen de vida, que nos parecen, ¿no es cierto?, la solución. Pero nosotros estamos conscientes que el final de esos caminos es perdición y muerte. Amén. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera. Usted ya lo dijo en su casa. Usted completó la frase. Y lumbrera a mi camino. Así es. El cielo y la tierra pasan, pero mi palabra, usted la completó en su casa, no pasará. Entonces, cuán importante es la palabra, la revelación de Dios. Les he dado tu palabra, dice el Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, qué maravilloso es esta estructura de unidad. Pablo dice en un momento, ay de mí si no anuncio el evangelio. Hermanos, tenemos tantos textos que hablan acerca de la importancia de esta estructura de unidad. Pero quiero hablar de otra estructura de unidad que tiene la iglesia. Y voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. Bendito y Dios. los dones del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, del 7 al 11, son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, hermanos, el don de fe, dones de sanidad, operaciones de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritu, don de género de lengua, don de interpretación de lengua. Ahí tenemos los dones del Espíritu Santo. Bendito. Y estos dones están dados por el Espíritu Santo a la iglesia. Hoy día yo decía, yo creo en los 9 dones del Espíritu Santo. Pero no todos los dones, hermanos, van a trabajar muchas veces en una iglesia porque va dependiendo de la necesidad que tiene esa iglesia. Uno me dice, pastor, pero el don de profecía dentro de la iglesia. Para eso está la palabra del Señor, que es la profeta mayor. Cuando la palabra de Dios en los altares no se está predicando con la libertad,
Cuando en los altares la palabra del Señor se está, hermanos, menguando, se está reprimiendo, se está ocultando, entonces naturalmente que el don de profecía fluye para llevar a la iglesia, hermanos, a acercarse a Dios por ese medio. Pero cuando la palabra del Señor, que es útil para sanar, útil para cambiar, útil para transformar, útil, hermanos, para crear. Cuando la palabra del Señor es útil para convertirnos, es útil para que nosotros nos arrepintamos. Cuando la palabra del Señor predicada en los altares es útil para guiarnos. Es la palabra la que ilumina, es la palabra la que me corrige en mi caminar. Amén. Es la palabra la que me corrige en mi andar. Ella es la que endereza mi vereda. Por medio de su palabra somos enderezados. ¿Quién de nosotros alguna vez nos ha enchuecado? ¿Quién de nosotros alguna vez no ha caminado mal? Entonces está la palabra. Por eso yo digo que los dones del Espíritu Santo, algunos de ellos, solo se requieren cuando es debido, asumiendo que todos los dones son importantes. Pero hay dones que aparecen cuando hay cierta necesidad. Pues en este caso, cuando la palabra del Señor no es llevada, no es predicada, no hay libertad. Pero de lo contrario, hermanos, porque yo le decía a los hermanos, una persona que en la iglesia se levanta para decir, dice el Señor, no predica doctrina. ¿Usted ha visto un profeta con los ojos cerrados enseñando doctrina? Puede decir, Cristo está a la puerta, pueblo, cree. Pero un profeta nunca le va a decir a usted, hermanos, busquen en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Tendría que una de esas ojos cerrados saberse de memoria todos los textos y comenzar a explicar una doctrina del arrebatamiento. Pero los profetas no hacen eso. Entonces, ¿qué prefiero yo? Alguien que me dice, mira pueblo, aquí hay pecado. Prefiero 1000 veces que la palabra del Señor no pueda corregir, redarguir, porque va a ser con doctrina, con enseñanza, con fundamento, y nos van a llevar a la palabra, que es el logo, que es el verbo, que es Jesucristo mismo. ¿Ve que hay cosas que uno tiene que pensar en esto? Por eso hay muchas iglesias que se levantan tantos, entre comillas, profetas, y la palabra es 15 minutos. Hay un gran error en eso. No es que estoy en contra de los dones, es que deben entenderse que los dones también tienen un orden, y también se usan cuando se requiere y cuando el Espíritu Santo cree que es necesario. ¿Qué más tenemos? Tenemos dones de lengua. ¿Se puede estar todo el rato hablando en lengua? Tampoco. ¿Se da cuenta? Pero pastor, ¿usted no cree en los dones de lengua? Claro que creo. Pero ¿vamos a estar todos hablando en lengua todo el rato? ¿O que un predicador se va a subir a un púlpito y a la primera habla en lengua? Y habla 4 palabras en castellano y todo lo demás en lengua. Tampoco, pues, hermano. Y usted me va a acusar entonces que yo no creo en las lenguas del Espíritu. Me va a acusar. Y me dice, también ahora está en contra de las lenguas. No estoy en contra ni del don profético, ni de las lenguas. Solamente digo que cada cosa tiene su momento y se usa cuando es requerido y cuando es necesario. Así es. Y ya las lenguas, hermanos, son para nosotros. Y son para edificación de cada uno de nosotros. No podemos estar predicando hablando en lengua todo el rato. Ni todo el culto hablando en lengua. Me pasó a mí en Santiago que mientras prediqué, una persona al último atrás tuvo todo el rato, hermano, tomado, hablando. Hermanos, hay que ir alguien decirle, hermano, vaya a ungirlo. Y que se siente. Yo estaba en una iglesia, hermano, que los que han hablado en lengua no dejan predicar, que tienen que a alguien llamarlo y ungirlo, para que se deje ya de meter ruido, para que se pueda escuchar la palabra, porque la palabra de Dios es la máxima autoridad. Así es. Entonces yo creo en los dones, y los dones son fundamentales, y hay que hablar en lengua. Y no digo que no. Creo también, hermano, en la interpretación de lengua. Creo que es importante el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe. Entonces a veces la fe no solamente es para levantar a un paralítico, la fe también es para tomar determinaciones, tomar decisiones. Decir, hermanos, este año vamos a alcanzar estas metas. ¿Cuántos tienen fe? 2. Gracias por esos 2. Gracias por esos 2 amenes. Entonces necesitamos fe. Amén. No solamente para ver milagros, necesitamos fe también para proyectarnos. Necesitamos fe para salir adelante. Yo recuerdo, hermanos, cuando también tomamos los medios de comunicación un tiempo. Me acuerdo cuando fuimos a la radio del 18 y estuvimos. Mucha gente dice, ¿cómo lo hace? Porque Dios nos dio el don de fe en ese momento, los que estaban conmigo, para alcanzar los medios de comunicación a ese nivel.
Dios lo puso así. Y Dios nos guió y nos abrió las puertas. Entonces, la segunda estructura de unidad en una iglesia son los dones. Y los dones bien administrados. Y los dones bien usados. Y los dones bien trabajados como corresponde. Porque todos están sujetos también a la palabra. Entonces, esa es la segunda estructura de unidad. Necesitamos milagros, señales, maravillas, prodigios, fe. Y estos dones tienen que estar en la iglesia. Y hay dones que son indispensables. Hay dones que usted no puede dejarlos fuera. Tienen que ser permanentes, como el don de fe. El don de fe es importantísimo en la vida de la iglesia permanentemente. Este don no puede desaparecer. Este don no puede dejar de no estar activo. Este don tiene que estar activo los 365 días del año en el corazón de los cristianos. El don de fe tiene que estar permanentemente, hermanos, moviéndose en nuestras vidas. Para oír la palabra por fe, para predicar con fe, para cantar con fe, para adorar con fe, para clamar con fe, para decir amén con fe. Amén. ¿Se da cuenta cuán importante es este don de tener fe en lo que predicamos, fe en lo que recibimos de parte del Señor? Qué importantes son los dones, por supuesto que sí. Bien administrados, bien enseñados, bien hermanos trabajados como corresponde. Hay mucha gente que se manda con los dones y hay verdaderos gallineros, un desorden campal, hermanos. A mí me ha tocado, los veo, y ustedes también son testigos de muchos excesos, de muchos desórdenes, donde la palabra del Señor no tiene ninguna importancia. Todas las cosas que dan vuelta en la iglesia, los saltos, los gritos y tantas cosas más. Me acuerdo que fuimos una vez a una cárcel con el pastor Alejandro. Y yo miraba eso, estábamos con el hermano Alexi, con mi hijo Matías. Y veíamos que dentro de la coordinación desfilaban los varones, hermanos, adelante, agarrados por uno, y los que se daban vuelta, no. Tenían que agarrar a uno, tenían que agarrar a otro. Y decía, pero ¿cómo tan desesperado de tomar gente, de hablarle a uno? Tan desesperado. Ya llevó uno, no, media hora hablando. Esa persona arrodillada, sin cantar, sin alabar, sin adorar. Llegan a transpirar hablándole en la oreja, media hora. Y no era uno, eran varios que estaban haciendo eso con varios más. Y cada uno dice, yo si viene alguien a hablarme a mí, dije yo, que me hable clarito nomás y de pie. Porque esas cosas, hermano, cuando uno dice, no, aquí no, este asunto no es así, hermano. La estructura de unidad, la palabra, los dones. Pero también tenemos los ministerios de autoridad. Como tercera unidad, hermano, como tercera estructura de unidad. Que hermanos dice el Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Siendo, hermano, uno de los ministerios más importantes de esto, aunque usted no lo crea, es el del pastor. Porque todos los otros ministerios surgen de un ministerio pastoral. Un evangelista surge de un ministerio pastoral. Un maestro surge de un ministerio pastoral. Un apóstol surge de un ministerio pastoral, porque un apóstol no puede llegar a ser apóstol si no antes no ha sido pastor. Por lo tanto, un maestro surge de un ministerio, un evangelista surge de un ministerio pastoral. Entonces, estos dones, un ministerio profético surge de un ministerio pastoral. Y muchos de ellos deben estar sujetos a un ministerio pastoral. Fíjese usted. Hay gente, hermano, que se manda, ya son evangelistas, son esto y son esto otro, no respetan nada, no están bajo cobertura. Entonces, no es la cosa así. Una unidad de estructura o una estructura de unidad tiene un nivel, por eso las columnas, por eso el crecimiento, por eso las murallas de esta iglesia tienen que ser muy bien levantadas. Así es. De lo contrario, los vientos doctrinales que van en contra de la iglesia, doctrinas de demonio, enseñanzas falsas, apostasía, hermanos, mundanalidad, son las que socavan, las que destruyen, hermanos, la iglesia del Señor. Y mientras tengamos estructuras de unidades como las que yo les enseño, la iglesia va a poder permanecer. Y el infierno y la puerta del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo cuando entendamos cuán importantes son estas columnas que sostienen los muros espirituales de la iglesia. Los ministerios de autoridad son importantes, de ahí emanan, hermanos, los apóstoles, los presbíteros, los obispos, los ancianos, los diáconos. Así es. O sea, una serie, hermanos, de labores que comienzan a desarrollarse con estos ministerios. Son 5.
Pero ahí, hermanos, crece y se desarrolla, hermanos, la labor de los diáconos. Cuán importantes son los diáconos en una iglesia. Amén. Diáconos, oficiales Sí, o Señor. ancianos, como usted quiera llamarles. Presbíteros, obispos, superintendentes, supervisores. Una serie, hermanos, de labores ministeriales que se van desarrollando, creciendo junto a estos ministerios. Van surgiendo, van, hermanos, brotando, van naciendo, se van originando por el bien de la iglesia, por el crecimiento, el desarrollo de ella, la salud espiritual de la iglesia. Cuán importante, queridos hermanos, es la unidad y es la estructura de esta iglesia. Una iglesia férrea, una iglesia unida, sus coyunturas una con la otra. Por eso, cuán importante es la unidad del creyente, cuán importante es la unidad Amén. de la congregación, cuán importante es la unidad en el espíritu, cuán importante que estemos unidos en las metas, cuán importante que estemos unidos en los proyectos, Así es. cuán Sí, importante Señor. Amén, que estemos amén. unidos en las tareas, cuán importante que la iglesia esté unida. Lo peor para una iglesia es la desunión. Porque las estructuras van decayendo. Cuando existen, hermanos, las grietas que van separando, apartando la unidad de la iglesia. Hay gente que le encanta producir, hermanos, grietas en el corazón, en el alma, en el pensamiento de la gente. Y cuesta tanto, hermanos amados. Cuando uno miró nuestra iglesia material y vimos cuando se nos cayó una muralla, y dejó una grieta que tuvimos que derribar toda la muralla. Así es, amén. Porque con esa grieta no íbamos a poder seguir construyendo. Hay que comenzar de nuevo. Por eso luchemos por esta unidad de iglesia. Amén, amén. Hay una estructura, hay un orden glorioso que Dios le ha dado a la iglesia. Cuando los hermanos son insujetos, desobedientes, desordenados. Cuando las iglesias se dividen. Cuando los hermanos pleitean todo el tiempo. Cuando la gente se pela, habla mal de uno del otro. Cuando la gente se desea el mal. Hermano, la iglesia sufre. Por eso es importante la unidad de estructura de la iglesia, donde los dones, donde los ministerios y donde por sobre todas las cosas la palabra del Señor Así esté es. en medio de su iglesia. Amén. Esta es la palabra gloriosa y sobre todo la palabra del Señor. Porque de ella emanan todas también las otras verdades. La doctrina, la enseñanza, la corrección, la instrucción, el convertimiento del corazón humano. La gente, hermano, es transformada por la palabra, los nuevos nacimientos, las doctrinas que sostienen la iglesia, el bautismo de inmersión, la Santa Cena, la venida de Cristo, Así es. el milenio, el tribunal, hermanos, el tribunal de las naciones, y estamos hablando del infierno, y estamos hablando, hermanos, de tantas doctrinas gloriosas que el Señor nos enseña por su palabra. Entonces, qué importante es la unidad y estructura de la iglesia. Dios les bendiga. Terminamos primero con nuestro canal de YouTube. Bendiciones para usted y comparta de esta predicación que va a ser muy bien para todos ustedes.